¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué llamamos héroes a ciertas personas? ¿Qué hace que alguien sea digno de ese título? ¿Es el valor? ¿El sacrificio? Pero, ¿y si el personaje más importante de la historia occidental, Jesús, no encajara en esa definición? Nietzsche nos invita a replantearnos esto. Él rechaza la idea de Jesús como héroe o genio y nos lanza un desafío. ¿Es posible que nuestra obsesión por estos rótulos nos impida comprender el verdadero significado de su figura? Y aún más, si Jesús no es un héroe, entonces, ¿qué es? La respuesta podría sacudir todo lo que consideras esencial sobre su historia. Después de todo, ¿por qué necesitamos encasillar a personas como Jesús en categorías tan limitadas? Tal vez su impacto radica precisamente en estar fuera de esos moldes. ¿Estás listo para descubrirlo? Imagina transformar a Jesús en un héroe y de repente darte cuenta de lo equivocado que es usar la palabra genio en ese contexto. Suena extraño, ¿verdad? Pero ese es exactamente el tipo de provocación que Nietzsche plantea en El Anticristo, su último libro de filosofía. Solo el título ya nos hace pensar que va directo al grano y atacará a Jesucristo sin filtros. Sin embargo, aquí viene la sorpresa. A pesar del título provocador, Nietzsche tiene una visión bastante positiva de Jesús como figura histórica. ¿Raro? Quizás, pero vamos a entenderlo mejor. En realidad, lo que Nietzsche hace es separar por completo el cristianismo como institución religiosa de la persona de Jesús. Lo deja claro en una de sus frases más impactantes. Solo hubo un cristiano y murió en la cruz. Fuerte, ¿no? En este video, vamos a sumergirnos en la visión de Nietzsche sobre Jesús, dejando de lado el cristianismo como religión y enfocándonos en Jesús como individuo. ¿Y sabes qué es lo más intrigante? Nietzsche no ve a Jesús como un héroe ni como un genio, pero aún así logra dedicarle algunos elogios bastante curiosos. Cuando pensamos en la historia de Jesús, viene de los 4 evangelios del Nuevo Testamento, ¿cierto? Pero Nietzsche no está interesado en ellos como narrativas religiosas. Su enfoque es otro. Entender a Jesús a través de su psicología, como un tipo psicológico, y no exactamente como una figura histórica. ¿Parece confuso? Tranquilo, tiene sentido. En la época en que Nietzsche escribió El Anticristo, en 1888, existía un movimiento teológico llamado Búsqueda del Jesús histórico. La gente de este movimiento quería aplicar métodos históricos para estudiar la Biblia y entender quién fue el verdadero Jesús detrás de los textos religiosos. Pero Nietzsche, como siempre, tomó otro camino. Lo que realmente quería era descubrir lo que los evangelios revelan sobre la mente y la esencia de Jesús. ¿Curioso? Entonces quédate conmigo, porque lo que viene cambiará la forma en que ves no solo a Nietzsche, sino también a la propia figura de Jesús. Mira, imaginar que los evangelios pudieran ser analizados como cualquier otro documento histórico parece súper normal hoy en día, ¿verdad? Pero en el siglo XIX, esta idea era simplemente revolucionaria. En la práctica, significaba que los investigadores estaban renunciando a la creencia automática de que los evangelios eran 100% verdaderos. Este enfoque era tan audaz que, durante gran parte de la historia europea, simplemente cuestionar la autenticidad de los evangelios ya era motivo de problemas serios, incluso ilegales. Fue entonces cuando el método histórico entró en escena, buscando separar los hechos reales de las historias legendarias, la verdad de la mitología. Y esto trajo una nueva perspectiva sobre la vida de Jesús y lo que era histórico o simbólico en los evangelios. Es en medio de este torbellino que Nietzsche aparece con El Anticristo. Nietzsche, como siempre, se posicionaba como un observador profundo de la mente humana. ¿Qué pensaba que faltaba en esta nueva ola teológica? El lado psicológico de Jesús. Mientras los estudiosos de la época estaban obsesionados con saber si Jesús realmente existió o qué partes de su biografía eran reales, Nietzsche quería ir más allá. Para él, entender a Jesús no era solo hacer una lista de hechos y acontecimientos. Quería desentrañar lo que pasaba por la mente de Jesús, sus motivaciones, sentimientos y actitudes. Nietzsche creía que era en esa inmersión psicológica donde se encontraba la verdadera esencia de Jesús, no en una lista histórica de chequeo. Un hito en este movimiento teológico fue el libro La vida de Jesús, escrito por David Strauss, allá por 1835. Strauss sacudió la forma en que las personas veían a Jesús. No negó que Jesús hubiera existido, pero rechazó la idea de que los milagros atribuidos a él fueran reales. Para Strauss,
Esos milagros eran invenciones creadas por los primeros seguidores de Jesús, quienes querían fortalecer su imagen como el Mesías. ¿Cómo te podrás imaginar? Esta visión no fue recibida con calma. El libro causó un enorme revuelo, pero abrió el camino para separar la figura histórica de Jesús de aquella construida por la fe cristiana. Nietzsche, sin embargo, no ahorró críticas hacia Strauss. Lo dejó claro en sus consideraciones intempestivas y en otros escritos. Para Nietzsche, esa búsqueda de un Jesús histórico que ignoraba el lado psicológico era limitada. Veía en la psicología de Jesús, y no en los debates sobre milagros o fechas, la clave para entender su verdadera importancia. Y entonces, ¿cómo sería mirar a Jesús desde este prisma psicológico? ¿Acaso eso cambia todo lo que pensamos sobre él? Imagina que Nietzsche, el filósofo más provocador de la historia, decide confrontar a David Strauss. ¿Por qué? Porque Strauss, con toda su erudición, intentó descifrar los evangelios como si fueran documentos históricos, algo que, según Nietzsche, era una completa pérdida de tiempo. Strauss quería identificar contradicciones en las historias, casi como si estuviera investigando un caso judicial. Pero Nietzsche ya lo dejaba claro. Los evangelios no son relatos periodísticos, son leyendas cargadas de fe y simbolismo. Claro que tienen contradicciones. Al final, la idea nunca fue registrar hechos, sino inspirar almas. Nietzsche, con su lengua afilada, no escatimó en críticas. ¿Qué me importan las contradicciones de la tradición? ¿Cómo puede alguien llamar tradiciones a leyendas piadosas? Analizar estas historias con un método científico, sin ningún documento que las respalde, es una completa pérdida de tiempo. Es como un pasatiempo para quienes no tienen nada mejor que hacer. Pero, entonces, ¿qué quería entender Nietzsche? La psicología detrás de esas narrativas. Olvídate de los milagros o de las minucias históricas. Su enfoque era intentar captar la esencia de quién fue Jesús. Un detalle curioso es que, aunque consideraba los evangelios mutilados y llenos de adiciones forzadas, creía que aún era posible rescatar la idea del tipo psicológico del Salvador. Para él, eso era mucho más importante que discutir si los eventos descritos en los textos realmente ocurrieron. Él mismo decía, lo que me interesa es el tipo psicológico del Salvador. Puede estar en los evangelios, aunque distorsionado y disfrazado por elementos externos. No importa lo que hizo ni cómo murió. La cuestión es, ¿todavía podemos imaginar ese tipo de persona a partir de estas historias? Y ahí aparece otro nombre, Ernest Renan. Este hombre también fue audaz y escribió Vida de Jesús, una biografía que causó un gran impacto en su época y sigue siendo popular casi 2 siglos después. Renan mezcló un poco de teología con historia, destacando el Evangelio de Juan, el más filosófico y profundo. El resultado, negaba los milagros e incluso la idea de que Jesús fuera divino. Para Renan, Jesús era un ser humano, y nada más. Nietzsche, siempre provocador, nos invita a reflexionar. ¿Qué importa más, los hechos sobre Jesús o el impacto que tuvo y sigue teniendo en las personas? Tal vez el verdadero valor no está en debatir si los milagros ocurrieron, sino en entender lo que estos textos revelan sobre la humanidad, la fe y el deseo de encontrarle un sentido a la vida. A pesar de toda la controversia, Renan no tenía intención de incitar sentimientos contrarios a la religión. De hecho, creía que al presentar a Jesús de una forma más humana, le devolvía una dignidad que las interpretaciones dogmáticas habían oscurecido. Renan incluso trató de adentrarse en la mente de Jesús, explorando su psicología, pero este enfoque encontró una fuerte resistencia por parte de Nietzsche. Para el filósofo alemán, el esfuerzo de Renan no era más que un análisis superficial. Nietzsche llegó a escribir: todos los intentos que conozco de leer la historia de un alma en los evangelios parecen revelar solo una lamentable ligereza psicológica. Según Nietzsche, Renan cometió 2 grandes errores al intentar interpretar la psique de Jesús. Así que vamos a entender cuáles fueron esos desaciertos. Renan tenía razón al minimizar el valor histórico de los evangelios. Fue más allá del trabajo de Strauss, esforzándose por capturar no solo a Jesús como una figura histórica, sino como una persona de carne y hueso. Para explicar su método, Renan recurre a una curiosa comparación con Napoleón Bonaparte. Imagina que, unos 10 o 12 años después de la caída del imperio, algunos antiguos soldados decidieran escribir la biografía de Napoleón basándose únicamente en sus recuerdos. Sus relatos, sin duda, estarían llenos de errores y contradicciones.
Uno colocaría la batalla de Wagram antes de Marengo, otro juraría que Napoleón expulsó al gobierno de Robespierre de los Tullerías, un tercero omitiría expediciones cruciales. Pero, incluso con tantos errores, prevalecería algo, la esencia de quién era Napoleón, la impresión que causaba en las personas a su alrededor. Renan argumenta que lo mismo aplica para los evangelios. Por más que las narrativas estén lejos de ser documentos históricos precisos, captan algo esencial, el impacto que Jesús tuvo en las personas. Ahí reside el verdadero valor de estas historias populares, superando incluso los relatos más formales y oficiales. Nietzsche tenía una visión muy particular sobre cómo captar la esencia de Jesús. Para él, el núcleo del mensaje de Jesús no estaba en una lista de acciones o en una biografía oficial, como algo que pudiera clasificarse dentro de una historia formal, sino en la impresión que dejó en las personas, en lo que representaba. Es en este punto donde Nietzsche equipara a Jesús con figuras como Napoleón Bonaparte. Ambos serían definidos por el impacto que causaron. Sin embargo, aunque Nietzsche veía valor en el método de análisis de Renan, consideraba que las conclusiones estaban completamente equivocadas. Renan, en su obra La vida de Jesús, traza un retrato heroico de Cristo. Para dejarlo claro, concluye diciendo: dedicado incondicionalmente a su misión, subordinó todo a ella, hasta el punto de que, al final de su vida, el universo ya no existía para él. Fue por ese exceso de voluntad heroica que conquistó el cielo. Pero Nietzsche rechaza esto con vehemencia. La idea de Jesús como un héroe era para él absurda. Un héroe, en el sentido clásico, es alguien que enfrenta batallas, supera obstáculos y lucha por triunfar. Los héroes se moldean a través del conflicto, enfrentan dragones, libran guerras, buscan gloria. ¿Y Jesús? Todo en el Evangelio de Jesús contradice ese ideal de heroísmo. Mientras el héroe actúa con fuerza y resistencia, Jesús predicaba lo opuesto. No resistan al mal, amen a sus enemigos. Este mensaje es la antítesis del heroísmo según Nietzsche lo entendía. Además, la propia idea de superioridad, tan asociada a los héroes, resulta ajena a la figura de Jesús. Piensa en Napoleón, por ejemplo. ¿Qué lo convierte en un héroe? Su singularidad, el hecho de estar por encima de la humanidad común, de ser incomparable. Los héroes destacan porque son únicos, superiores, pero Jesús no quería ponerse por encima de nadie. Predicaba igualdad, decía que todos somos hijos de Dios, que la redención está abierta para todos. Su mensaje era de inclusión total. Los mansos heredarán la tierra. Todos son dignos de la gracia divina. A diferencia de un héroe que reivindica su singularidad, Jesús compartía su condición de hijo de Dios con toda la humanidad. Transformar a Jesús en un héroe, para Nietzsche, no solo era un error, sino una contradicción total de lo que él realmente representaba. Nietzsche nunca fue fanático de llamar a Jesús un genio. Para él, un genio es alguien que enfrenta la vida de frente, se sumerge en el caos del mundo y deja su huella. Jesús, por otro lado, hablaba de apartarse del mundo, de buscar algo más allá de él. En el libro El Anticristo, Nietzsche no se mide en palabras, llegando a sugerir que Jesús podría tener una especie de repulsión por la realidad material. Y si lo pensamos bien, no está tan fuera de contexto. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, Jesús se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo, dejando claro que, para él, el mundo material era casi lo opuesto al tan mencionado reino de Dios. Schopenhauer, otro gran filósofo, también percibió este rechazo al mundo físico en los evangelios, algo que incluso relacionó con su propia filosofía de renuncia. Pero Nietzsche no compraba esta idea como algo positivo. Para él, ese desprecio por el mundo real era un signo de decadencia. No se contuvo. En el mismo El Anticristo lo calificó de enfermedad. Según Nietzsche, el tan llamado reino de Dios que Jesús predicaba no era más que una fuga. No tenía base en el mundo físico, sino en el espiritual, algo que Nietzsche veía como una negación de la vida real, un intento de escapar de las dificultades y el sufrimiento inevitable de la existencia. Entonces, si Jesús no era un genio ni un héroe según Nietzsche, ¿quién era? Esa es la parte intrigante. Nietzsche reconocía que Jesús era, efectivamente, algo especial, pero hay que prestar atención a los matices para captar el tono de esa admiración. Él creía que la historia de Jesús que conocemos está completamente distorsionada, moldeada con el tiempo para servir a otros propósitos.
Esa figura que aparece en los textos religiosos, según Nietzsche, es muy diferente del hombre que realmente existió. Al final, la visión de Nietzsche sobre Jesús es provocadora y llena de matices. No lo ve como un modelo a seguir, pero tampoco niega su singularidad. Es un análisis que nos invita a mirar a esta figura histórica con otros ojos, cuestionando lo que sabemos y por qué lo sabemos. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo se ha moldeado la imagen de Jesús a lo largo del tiempo? Parece una locura, pero Nietzsche tenía una visión bastante provocadora al respecto. Él creía que los primeros cristianos hicieron una verdadera edición especial del Jesús original, añadiendo personajes y temas para satisfacer intereses políticos y religiosos. El resultado, un retrato de Jesús que, según él, oculta sus fallas humanas y crea un papel que el propio Jesús jamás habría desempeñado. Aquí es donde entra el proyecto teológico de Nietzsche, tratar de rescatar al Jesús real, sin esos retoques estratégicos. Ahora vamos a la parte interesante. ¿Quién era ese Jesús original, según Nietzsche? Bueno, él describe un perfil psicológico completamente diferente al que vemos en los evangelios. Para él, los evangelios son textos altamente sospechosos, llenos de distorsiones, y utiliza un ejemplo brillante para ilustrarlo. Piensa en Napoleón. Si 3 soldados al azar escribieran una biografía sobre él 30 años después de su caída, cada uno presentaría una versión muy distinta, ¿no? Pero algo esencial sobre Napoleón aún estaría ahí, perdido entre líneas. Es precisamente ese núcleo lo que Nietzsche intenta encontrar en Jesús. Pero Nietzsche no se guarda críticas. Acusa a los apóstoles y a los primeros cristianos de distorsionar tanto la imagen de Jesús que el verdadero significado de su vida quedó completamente perdido. Si quieres explorar esto a fondo, puedes sumergirte en su libro El Anticristo, donde analiza todo esto con más detalle. Pero, por ahora, vamos a la cuestión central. ¿Qué queda de Jesús cuando eliminamos todas las adaptaciones hechas por los evangelios? Para Nietzsche, lo que queda es una figura fascinante, alguien que vivía sin ningún rastro de resentimiento. Jesús, según él, era el ejemplo máximo de amor, alguien que rechazaba los conflictos, disolvía las diferencias y predicaba una igualdad absoluta ante Dios. Más aún, mostraba una nueva forma de vivir. Y aquí viene un giro interesante. Nietzsche sugiere que Jesús nunca anunció la llegada del reino de Dios como algo futuro o espiritual. Si eso aparece en los evangelios, para él, es pura invención. ¿Quieres un detalle interesante? A Nietzsche le encanta citar una frase del Evangelio de Lucas. El reino de Dios está dentro de ustedes. Y eso lo cambia todo. Porque si el reino de Dios ya está dentro de nosotros, ¿cómo podría ser un lugar distante o una promesa para el futuro? Para Nietzsche, esta idea transforma el reino de Dios en un estado mental, una forma de vivir aquí y ahora. Y eso, amigo mío, es muy diferente de lo que la mayoría de nosotros aprendimos sobre Jesús, ¿no crees? El reino de los cielos, para Jesús, no era un lugar lejano ni una promesa para después de la muerte, sino algo que ocurría dentro de cada persona. Era un estado de ánimo, una transformación del corazón. En los evangelios, la idea de la muerte tal como la entendemos casi no aparece. Es como si no tuviera importancia, siendo solo un símbolo de algo mayor, irrelevante para el verdadero mensaje. Jesús trajo una visión completamente nueva, vivir sin apego a lo material, un tipo de desprendimiento radical. Propuso un cierre absoluto a lo terrenal, algo que nadie antes había hecho de manera tan completa. La esencia del cristianismo, según Jesús, no está en las oraciones, la fe ciega o los actos de caridad. Es algo mucho más profundo. Ser cristiano no es creer, sino vivir de forma diferente. La felicidad plena no es una recompensa futura, sino algo que puede experimentarse ahora. La famosa frase, el reino de Dios está dentro de ustedes, refleja exactamente eso. Aún más impresionante es cómo Jesús rompió con los conceptos de pecado y castigo. Él no hablaba en esos términos. Para él, no existía separación entre Dios y el hombre, ni entre un hombre y otro. Vino a mostrar que todos somos parte de algo único, indivisible. Su propia vida fue un ejemplo de eso, una existencia donde las oposiciones dejaban de tener sentido y los conflictos se disolvían. El mensaje de Jesús señalaba una nueva manera de vivir, algo que iba más allá de creencias o dogmas. Ser cristiano no se trataba de creer en algo específico, sino de actuar de manera distinta.
Ese actuar se caracterizaba por una profunda paz interior y una postura de no resistencia. No había espacio para el odio, el desprecio o el resentimiento. No había distinción entre conocidos y extraños. No se buscaba justicia en los tribunales ni se seguían ciegamente las reglas impuestas por el mundo. Jesús ofreció un camino para trascender el sufrimiento y las limitaciones de la existencia terrenal. Mostró que era posible encontrar paz y plenitud, incluso frente a las circunstancias más difíciles. Ese mensaje sigue vivo, invitando a cada uno a vivir de una manera más auténtica y armoniosa, en sintonía con lo que realmente importa. Imagina el escenario, un ambiente tan dramático como una novela rusa. Así era el mundo en el que vivía Jesús, rodeado de excluidos, enfermedades y la constante sombra de la muerte. En medio de este caos, apareció trayendo algo revolucionario, algo que tocaba directamente el corazón de cada persona. El reino de Dios está dentro de ustedes. No se trataba de seguir reglas o buscar la salvación en cosas externas, sino de encontrar la plenitud en lo que ya está en ti. Este es el mensaje central de los evangelios, un llamado a desconectarse del materialismo y descubrir un estado de paz e inmortalidad dentro de uno mismo, incluso cuando todo a tu alrededor diga lo contrario. Ahora, piensa conmigo, ¿cuál es el verdadero significado de Jesús? ¿Qué fue lo que realmente quiso enseñarnos? Olvídate por un momento de la idea de un Salvador que murió por nuestros pecados. Esa interpretación, hecha por los primeros cristianos, distorsiona lo que Jesús realmente representaba. Él no fundó una religión, era un maestro, alguien que ofreció una manera diferente de ver la vida, una forma de vivir sin resentimientos y lejos de las trampas del materialismo. En este sentido era, como lo describe Nietzsche, un decadente, pero no en un sentido negativo. Era un tipo raro y admirable, alguien que vivía plenamente, sin miedo de ser quien era. Jesús vivió y murió con una valentía que inspira incluso a los más escépticos. Y es precisamente eso lo que Nietzsche admiraba de él. No vino con la misión de salvar a la humanidad, sino para mostrar cómo vivir de manera auténtica. Su vida fue la enseñanza, un ejemplo que trasciende las palabras. Desde los juicios hasta la cruz, mantuvo una postura única, no resistió. No luchó por escapar de su condena, no intentó defender sus derechos, aceptó todo con una serenidad que llega a desconcertar. Y en el auge del sufrimiento, él siguió amando, incluso a aquellos que lo lastimaban. Esa es la verdadera grandeza de Jesús, no como una figura divina distante, sino como alguien que vivió intensamente lo que creía. Él mostró que la fortaleza no reside en dominar o resistir, sino en abrazar la vida, e incluso la muerte, con una autenticidad inquebrantable. Jesús trajo una idea simple, pero revolucionaria. Nada de peleas, nada de culpas, nada de odio. Proponía algo radical, casi inimaginable. Amar incluso a quienes te lastiman. Esa era la esencia de lo que enseñaba, algo puro, sin resentimientos. Pero con el tiempo, ese mensaje comenzó a distorsionarse. Los evangelistas, los apóstoles, los primeros cristianos, todos, de alguna manera, modificaron lo que él predicaba. Tomaron a una persona que no guardaba rencores y la convirtieron en algo completamente diferente, adaptando su vida y sus palabras a las realidades políticas, sociales y religiosas de su tiempo. Lo que debía ser libertad se convirtió en prisión, lo que debía ser amor se transformó en estrategia, y así nació una nueva religión, algo que el propio Jesús jamás quiso. De repente, el reino de Dios, que Jesús veía como algo presente, accesible aquí y ahora, fue trasladado a un futuro lejano, casi inalcanzable. El cielo dejó de ser para todos y se convirtió en un privilegio para quienes se mostraban más piadosos. El mensaje original, que nacía de la abnegación y la igualdad, fue transformado en una herramienta de venganza imaginaria contra los opresores. Aquellos que no podían vencer en el mundo real encontraban consuelo en la promesa de un reino celestial. El cristianismo, entonces, se convirtió en otra arma de guerra, una forma de resistencia contra Roma, algo muy diferente del amor desbordante que Jesús predicaba. Mientras Jesús hablaba de perdón y entrega, sus seguidores comenzaron a predicar basándose en el dolor, en el sufrimiento y, sobre todo, en un deseo reprimido de poder. Así, el cristianismo, que surgió con la propuesta de transformación a través de la empatía y la paz, se convirtió en lo opuesto a lo que él representaba. El mensaje original fue tomado por intereses políticos, cooptado y utilizado para fines que Jesús probablemente nunca habría imaginado.
Al final, lo que quedó fue una distorsión completa de lo que él predicaba, algo que se alejó tanto de la esencia que es difícil reconocer el origen en esa historia. Llegamos juntos hasta aquí, ¿verdad? ¡Qué jornada! Te quedaste hasta el final, y eso en serio significa mucho, porque mira, empezamos hablando de Nietzsche, Jesús, héroes, y al final, en el fondo, terminamos hablando de nosotros mismos, ¿verdad? De lo que creemos, de lo que buscamos. Así que déjame contarte una historia que quizás resuma todo esto, y de paso, muestre cuánto me alegra que hayas llegado hasta el final. Imagina que la vida es como cruzar en la oscuridad. Vamos tanteando, intentando entender lo que hay a nuestro alrededor. A veces aparece una luz allá a lo lejos, algo tímida, pero suficiente para guiarnos el próximo paso. Este video fue eso, una invitación a mirar de nuevo a una figura tan icónica como Jesús, pero de una forma diferente, lejos de dogmas o verdades absolutas. Aceptaste el desafío, tomaste la linterna conmigo y mira hasta dónde hemos llegado. Pero ¿sabes qué es lo más increíble? Que toda esta charla no termina aquí. Es como si Nietzsche, Jesús y todas estas ideas fueran solo el principio. Desde ahora cada uno de nosotros lleva un pedacito de esta reflexión consigo. Tal vez veas el mundo de otra manera mañana, o quizás simplemente te quedes pensando, ¿y si, antes de dormir? Sea como sea, estás creando tu propia travesía, y eso es algo hermoso. Así que gracias. Gracias por confiar en mí para guiar un pedacito del camino, por abrir espacio para ideas que desafían, por no tener miedo de mirar lo nuevo. Y si sentiste que esta conversación valió la pena, ¿qué te parece seguir adelante? Hay mucho más por explorar juntos. Deja tu huella aquí, comenta lo que pensaste, comparte tu visión, porque estoy aquí para escuchar. Y claro, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal. Sigamos juntos porque mira, todavía queda muchísimo más por delante. Gracias de corazón. Eres la prueba viviente de que pensar, reflexionar y cuestionarse vale la pena. Hasta el próximo video, amigo mío.